pasa que haces mil cosas bien, pero solo ves lo que faltó? O quizás te cuesta disfrutar todo lo que has logrado porque siempre podría haber sido algo mejor. ¿Sientes que si no haces las cosas perfectas, algo malo puede pasar? Ujú. Y es que muchas mujeres se definen como perfeccionistas, algo también tengo de eso. Pero pocas se preguntan qué están protegiendo o qué estamos protegiendo con esta exigencia. Hoy no vamos a hablar de dejar de ser exigentes, pero vamos a mirar qué hay debajo de ese perfeccionismo y por qué muchas veces no nos deja en paz. Ujú. Así que bienvenidas a Más Más que que suficientes. Suficiente. Bienvenidas, mujeres bonitas, a un episodio de Más que Suficiente. Es un espacio donde podemos compartir y hablar de todos aquellos temas del día a día que nos importan o nos preocupan. Y hoy te hago esta pregunta. ¿Sientes que tu perfeccionismo te ayuda o más bien te está frenando? Soy Fabiola Bazán y aquí estoy con Dana, mi coanfitriona, mi amiga y mi socia. Danita, ¿qué tal? Hola Fabiola, hola a todas, bienvenidas. Yo soy Dana de Col, psicóloga clínica, y hoy vamos a hablar del perfeccionismo. Ujú. ¿Qué es y No, qué no es perfeccionismo? ¿Nos puedes no, decir, Danita? no todo perfeccionismo es malo, en realidad. El problema no es querer hacerlo bien o querer hacer las cosas mejor, sino vivir en guerra con el error. Siempre mirar eso que no está bien, eso que falta, eso que está manchado, doblado, roto, Ahí está eso. el ojo, ¿verdad? Y es que el perfeccionismo no es una virtud ni un defecto, como dices, sino más bien es una o funciona como una armadura emocional, ¿verdad? Sí, es una forma, de alguna manera, de proteger nuestra vulnerabilidad. Es como una estrategia que utiliza nuestro cerebro que en algún momento nos puede haber ayudado, pero en realidad ahora lo que sucede es que comienza a pasarnos factura, Claro, porque al porque final creo que no es, no puede ser sostenido mucho tiempo sin que paguemos un costo por ello. exactamente, porque además el ser perfeccionista te lleva a estar mucho más involucrado y mucho más atento en una actividad. Entonces la energía y la fuerza mental, emocional, física que le ponemos es bastante más grande y eso termina también llevándonos a un agotamiento emocional, que es lo que hablábamos también el episodio anterior. Y aquí quiero justamente con lo que tú estás diciendo, bueno, yo sí me considero, o me consideraba antes, estoy trabajando mucho en eso, en bajarle unas rayitas a este perfeccionismo, porque sí Mm. podría decir que yo me considero una maniática perfeccionista, ¿no? Esta necesidad de tener que hacerlo todo perfecto, esta sobreexigencia y que quizás muchas nos sintamos identificadas con hacer excelente el rol de mamá, hacer excelente en su momento el rol de esposa, hacer excelente el rol de hija, de hermana, de amiga y obviamente en el trabajo. Mm, sí, 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 sobre todo el profesional, ¿no? También es el que nos exige un montón. Lo que pasa es que ahí hay un tema como de miedo a ser rechazados o a vernos, digamos, expuestos a la crítica, ¿no? Si soy perfecta, entonces nadie va a decir nada, nadie me va a criticar, nadie va a decir que estoy haciendo algo mal. Si yo no me equivoco, nadie me va a rechazar, al contrario, van a querer contar conmigo porque si todo lo hago bien, Perfecto, entonces... Ujú. Entonces, el error se comienza a vivir como una amenaza desde el afuera, ¿no? Como claro, un rechazo, como un juicio. De hecho, bueno, eso puede venir desde antes también, ¿no? claro. Desde que éramos más Y pequeños. está esto que, a menos en sesiones, siempre me dicen que Fabiola, es que a mí no me gusta equivocarme. Creo que a nadie nos gusta equivocarnos. El problema Mm. está en cómo estás observando, ¿no? Ese error
esa falla, ¿no? Si como parte del proceso o que habla más de ti, de tu identidad y de lo que tú has construido alrededor de ti. Exacto, exacto. Que tiene que ver con la Y eso es autoestima. totalmente relacionado con la autoestima, era justo lo que iba a decir, ¿no? Y sí, es verdad, es algo que aparece mucho en las sesiones de acompañamiento psicológico, de Ujú, coach, porque uno no encuentra exactamente por qué vale. Y entonces, si valgo por lo que hago, como mamá, como esposa, como hermana, como amiga, como hija, como profesional, entonces eso es lo que soy. ujú. Y finalmente, si no lo hago perfecto, entonces ¿quién soy? Parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero No, en claro, realidad, porque vivimos en una sociedad que lastimosamente está más enfocada en el hacer para tener y dentro de este tener están los logros. Y en la medida que yo logro cosas, soy más valiosa. Entonces mi valor está en lo que hago o tengo y no en lo que soy, ¿verdad? ex- exactamente, por eso es que cuando nos damos un tiempo para descansar, o cuando no estamos dando el 100%, ¿no? Sentimos un poco de culpa o quizá vergüenza, uy, no, pero estoy vagando, ¿no? O, ay, No demasiado estoy relajada. aprovechando el tiempo. Exacto, estoy muy relajada, entonces el valor que tenemos, nuestra valoración personal, ya no depende de quién somos, depende de lo que hacemos y Así es. además de hacerlo perfecto. Porque si no, también tengo vergüenza de no hacerlo bien, porque tal Ujú, vez quizás eso lo aprendimos, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. sí, Entonces, cuando tu valor depende de tus logros, en ese sentido, el descanso se siente peligroso. Y esto también tiene que ver con esto del pensamiento todo o nada, ¿no? Esta polarización. ujú. Sí, o, o lo hago perfecto o no sirve, ¿no? Y Por ahí eso yo está, estoy trabajando con esta frase, ahí mejor va. hecho que perfecto. Ahí va tu frase, exactamente. Mejor hecho que perfecto, ¿no? Y antes de que comencemos a grabar, yo te decía, y no sé si será también mejor hecho que no hecho. No, ya no importa, por lo menos lo intentaste. Así Hay es. que hacerlo, Aunque sea un poquito. aunque no esté perfecto, aunque esté la posibilidad del error y el fracaso, porque eso va a estar, ¿no? Eso va a estar. Claro, porque en la medida de que yo juzgue que el equivocarme, el no hacerlo perfecto o no ser perfecta está mal, voy a sentir culpa, voy a sentir vergüenza, porque es como no ser suficiente y no dar la talla en esa búsqueda del perfeccionismo, porque tu valor, entre comillas, va a depender de los logros y cualquier cosa se va a sentir peligrosa, ¿verdad? Sí, y entonces comenzamos a vernos en dos polaridades y comenzamos a pensar o todo o nada, o lo hago perfecto o no sirve. Por eso aquí mi Pero frase que me encanta, mejor hecho que perfecto, trabajando justamente desde mi perfeccionismo maniático que tenía antes. sí, o sea, esa frase creo que resume muchísimo, ¿no? El cómo nos ponemos frente a una situación. ¿Lo hago, no lo hago? Al final a veces decimos, no, mejor no lo hago, Sí, que eso es ¿no? típico, es común, porque si no lo voy a hacer bien, mejor no me atrevo y no lo hago, ¿no? Y a Exactamente. veces porque también nuestros padres nos han dicho esa frase chiquitos, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Sí, pero esto es curioso porque finalmente lo que genera es como una frustración crónica, cíclica, que nunca acaba. Mm, Porque también, si lo dejas de hacer es, ay, ¿por qué no lo hice? la culpa, Aparece. ¿Por claro, qué no lo hice? Uy, no, pero ya me la perdí, y te ya me perdí desmotiva. eso. Y todo comienza a bajar en lugar de subir. No hay Así una es. motivación para continuar. Y esto también no solamente va para el perfeccionismo de nosotras, creo que también nos sirve para entender el perfeccionismo de otros y de nuestros hijos.
Así porque es. finalmente lo que Cuando se sucede frustran sobre todo. cuando lo que sucede es que me comienzo a desmotivar en lugar, por ser perfecto, me comienzo a desmotivar en lugar de que el hacerlo mejor me lleve a motivarme más. Así es. Es como si nos pusiéramos un obstáculo en el camino, sin querer queriendo. Ujú. Por esta dicotomía, esta polarización de o soy excelente o soy un fracaso, que tiene que ver más con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y también con raíces en nuestra infancia. Sí, generalmente sí, tiene que ver con un amor más condicionado, tiene que ver con alguien que bien te portas, uy, qué buenas notas, Claro, uy, qué ¿no? bonito está esto. Ah, ay, qué lindo lo hiciste, qué bien, mira, ay, sí, mira, la nota que sacaste, ay, no, eres excelente, te has portado muy bien, te quiero mucho. El ligar eso con el te quiero mucho, el niño a la niña empieza a relacionar. Es que Claro. si yo lo hago bien, lo hago perfecto, me va a querer más. Ujú. Sí, y esto también lo veo bastante en las sesiones. Porque no me dieron, digamos, un feedback positivo o no hicieron hincapié en esto que yo hice en el trabajo o mis hijos no me dieron las gracias por esto o se comienza a crear un costo emocional Sí. porque equivocarse comienza a ser como una piedra más a nuestra mochila. Porque es como no solamente es la crítica de afuera, sino es la autocrítica. Exactamente, Ujú. exactamente. Y aquí esto tiene que ver con la necesidad de control que aparece detrás de esta figura del Ujú. perfeccionismo, ¿verdad? Y Porque las el mujeres, perfeccionismo es un intento de controlar la incertidumbre. y las mujeres somos expertas en el arte del control. Nos encanta tener todo bajo control. Porque así evitamos el dolor, ¿no? Pero lo que toca ser consciente, darse cuenta, es que en la vida no se puede controlar todo. No, no se puede controlar todo y sí, creo que es una oportunidad de poder mirar lo que hay, porque es bueno hacer las cosas mejor, definitivamente, pero llegar a este perfeccionismo donde no me permito nada en el proceso de hacerlo mejor, termina siendo más que perfeccionismo un... Martirio, algo cruel, porque al final duele, Ujú, ¿verdad? sí, Y desde sí. ese sentido tenemos un poco con lo que tú estás hablando, Danita, dos tipos de perfeccionismo, ¿verdad? El perfeccionismo adaptativo y el perfeccionismo desadaptativo, ¿cierto? Sí, y es muy bueno que tratemos de ubicarnos en alguno de ellos sin ningún tipo de juicio. También podemos pasar de uno a otro en diferentes situaciones o con diferentes personas. Y es importante saber que, por ejemplo, un perfeccionismo adaptativo busca hacer las cosas bien, aprender del error, pasar y aceptar, incluso hasta disfrutar del proceso Que es súper y importante eso. sí, y hacerlo más flexible. Pero el desadaptativo, de alguna manera, nos lleva a querer llegar a estándares imposibles, a esta autoexigencia cruel de la que tú hablabas, a sentir mucha culpa, mucha ansiedad, a postergarnos, a postergar también lo que queremos hacer, porque claro, si no lo hago perfecto, entonces mejor mañana, mejor pasado, Y así mejor pasan los otro día. días. Ujú. Y eso nos lleva a una sensación constante de no sentir que eso es suficiente. Y que somos Y, a- suficientes. y ahí es donde el perfeccionismo entra en esta rueda de desadaptación, de desmotivación. Claro. Entonces, no todo perfeccionismo es malo, pero creo que sí es importante ubicarnos en qué momento estamos en ¿En este cuál? perfeccionismo
adaptativo y en Ya. qué momento estamos en el Claro. desadaptativo. Entonces, para tenerlo claro, el perfeccionismo adaptativo es cuando, ok, tenemos esta intención y queremos hacer bien las cosas, ojo, no perfectas, bien las cosas, en esta búsqueda de la excelencia, por llamarlo así, que es diferente a ser perfeccionista, Ujú. en aprender del error, porque nos vamos a equivocar y de los errores se aprende, y eso me parece súper válido y súper chévere, en disfrutar del proceso más que del resultado per se y ser flexible, mientras que dijiste que el desadaptativo pues nos lleva a este martirio, autoexigencia cruel de por qué no lo hice bien, a llegar a querer cumplir estándares que son imposibles y nadie es perfecto, toca darse cuenta de esto, y que nos hacen sentir pues con culpa, con ansiedad sobre todo, ¿no? En esta postergación de cosas que queremos lograr y con esta sensación de no sentirnos suficiente. Y desde ahí tocar esta pregunta para saber en dónde estamos, si tu exigencia te está llevando a impulsarte eso que quieres o más bien te paraliza, ¿no? Eso, claro, esa es la pregunta que nos ayudaría a identificar en qué perfeccionismo estamos. Súper. Y en ese sentido, vamos a hablar de las 4 herramientas que hemos preparado, Danita, para, para todas las mujeres lindas que nos ven. La primera, ¿nos puedes decir cuál es? La primera herramienta es identificar la voz del perfeccionismo. O sea, realmente cuando quiero hacer todo perfecto o voy a hacer todo perfecto, ¿quién es quien me está hablando dentro de mí? ¿Mi jefe, mi mamá, mi Esa papá, voz. el profesor de quinto grado? ¿Quién es? ¿Es una voz real de la persona de ahora o es una voz aprendida? Eso es súper y valioso e importante, ¿no? Y muchas veces, a veces en consultas, en sesiones, no, es que esa es la voz de mi mamá, no, esa es la voz de mi papá, ¿verdad? No eres tú. Y eso creo que es importante que uno lo aprenda a identificar para que se dé cuenta quién es esa voz que hace que te conviertas en este ser perfeccionista. Sí, es importante observar esa voz, es importante observar cómo nos hablamos cuando nos equivocamos. Ay, qué tonta, cómo pude hacer esto, ¿no? ¿Qué palabras uso conmigo misma? Ay, cómo se me ocurrió hacer esto. Uy, no llegué a la meta, siempre pude hacerlo mejor, esto no fue suficiente, cómo no Mm. me di cuenta. Esas son las cosas que de alguna manera nos llevan a la culpa, ¿no? Al castigo, a la desmotivación. Entonces Y es en muy realidad importante. también es porque se convierte en un patrón aprendido, ¿no? Cuando las personas, como nosotras mujeres decimos, es que así soy yo. Ah, esa es la típica, esa es la típica, ¿no? Ah, sí, pues es que así soy yo, ¿no? Y ahí ya se soluciona todo porque así somos y ahí queda. Y eso también es una solución, pero al mismo tiempo es un sello. Así Y es. cuando tú pones ese sello, se queda ahí. Ujú. Entonces toca saber si esta voz interna te acompaña o te castiga, ¿no? Para que puedas observarte cómo te hablas cuando te equivocas. O qué palabras usas contigo, que es un poco lo que estabas diciendo, Danita, que no usarías con alguien a quien amas. ¿Le hablarías así a alguien que amas cuando se equivoca? Ujú. Vamos con la herramienta número 2. Que consta de separar lo que hablamos antes, el hacer del ser, para tener justamente una autoestima más sana, ¿no? Y aquí toca romper esta asociación del yo valgo igual a yo soy productiva o yo rindo esto, porque el perfeccionismo se sostiene cuando tu valor depende de tus resultados, de la productividad, soy productiva, no soy productiva, hoy día no hice lo que yo esperaba de mi to-do list, ¿no? Entonces, de las 10 cosas solamente hice una o dos, entonces me siento mal conmigo, ¿correcto? Y entra esto de la culpa, de transgredir nuestra propia valía,
porque estamos esperando también algo que pasa y que en esta época gusta mucho, que es el reconocimiento o la aprobación externa, ¿verdad? Mm, Entonces toca separar ujú. el error de la identidad. Exactamente. Y preguntarnos quién soy cuando no hago nada, O no quién logro soy. nada. Ay, no, soy una loser, un fracasado. Hay muchos chicos que me dicen, Fabiola, soy un loser porque no he logrado esto y mis amigos han logrado lo otro. Toca que te fijes más en ti mismo y no en los demás, ¿no? Ujú, Dejar el no fui productiva, pero sigo siendo valiosa. O el me equivoqué, pero no soy un error. Y es que tu valor no aumenta cuando haces más, ni disminuye cuando fallas, y eso es importante que lo tomes en cuenta, ¿vale? ujú. La herramienta 3, ¿cuál sería, Danita? Practicar el suficientemente bueno. A mí me gusta mucho hacer una relación con un concepto más psicoanalítico de la madre suficientemente buena. Ay, cuéntanos Eh, cómo es eso. ¿Qué es una madre suficientemente buena? ¿No? Es como que de dónde, ¿qué sería una madre suficientemente buena para ti, por ejemplo? Para mí es, bueno, primero Es creo que lo difícil, ¿no? importante es acompañar, es difícil, conceptualizarlo, pero creo que en mi caso es desde lo que yo hago y soy, es estar en presencia con mi hijo, acompañarlo en los momentos felices y en los momentos no felices, en guiarlo, ¿correcto? Y quererlo por lo que es y por quién es, no por Ujú. lo que hace. Y creo que en ese sentido, al menos mi propósito es irme de este mundo dejando una persona que sea en ese sentido feliz, pero feliz con quien es para que sea útil a los demás. Bueno, tal cual. Bueno, Winnicott era un psicólogo infantil, pediatra también, desde el área del psicoanálisis. Él hace referencia en todas sus investigaciones y a una madre o figura materna, ¿no? Suficientemente buena, que en realidad una madre suficientemente buena no es la madre perfecta, sino que es la que se adapta a las necesidades del bebé, pero también comete fallas, errores adaptativos, que es lo que nos pasa cuando somos mamás, ¿no? Así Y es. son errores que nos permiten, de alguna manera, a nosotros aceptarnos como mamás, a los hijos aceptarnos como mamás y al desarrollo y a la autonomía y por ende, lo que tú decías, a la felicidad del ser humano que estamos criando, del hijo que estamos criando. Ujú. Entonces, a mí me encanta esto porque ¿cómo practicamos el ser suficientemente buenos para nosotros? Yo creo que también es importante conectarnos con esos momentos en los que no puedo, en los que no entendí, en los que no pude lograr el 100%, pero de repente sí el 80% y en ese El momento 80. ese 80 eran mis 100. Así es. Y toca ser consciente que es mejor hacer algo al 80% y no estar en búsqueda hasta el 100%, Exactamente. ¿no? Y bueno, vamos con la herramienta número 4. Que es conectar con la emoción que hay debajo. Tiene que ver con mi palabra favorita, autocompasión, ¿verdad? Donde debajo de ese perfeccionismo suele haber muchas veces miedo, vergüenza, inseguridad o la sensación que hablábamos antes, Danita, de no sentirte suficiente, de no ser suficiente. Y en este sentido, lo que proponemos para que lo puedas hacer es que cuando notes que aparece esta exigencia, hagas una pausa consciente y te preguntes, respira, ¿qué estoy sintiendo ahorita mismo? ¿Qué necesito en este momento? Y luego revisa, ¿esto lo hago realmente por disfrute o lo hago desde el miedo?
te invitamos a que valides que no se trata de eliminar la emoción, porque la emoción se queda atrapada y bloqueada y se va a acumular y en algún momento va a estallar, sino que se trata más bien de escuchar lo que esa emoción te quiere decir. Detrás de ese perfeccionismo siento miedo. ¿Qué es lo que el miedo me está enseñando? ¿Qué mensaje me está dando para que yo pueda transitar ese miedo desde habitarlo adaptativamente y no desadaptativamente? Y es que la exigencia muchas veces aparece cuando una emoción no se siente segura de ser escuchada. Y esto es importante que lo tomes en cuenta. La exigencia va a aparecer siempre que tu emoción la tengas tapada y no la estés escuchando. Eso es importantísimo lo que acabas de decir, porque muchas veces me dicen, Dana, ¿y cómo hago para no sentir esto? No sentir. No sentir, no, lo que tenemos que ver es qué hacemos con eso que sentimos, porque la búsqueda es mirar esa emoción y ese sentimiento, como tú acabas de decir. Eso Ujú. es lo que nos va a ayudar a mirar también nuestro perfeccionismo, nuestra exigencia, nuestra autoestima, porque si lo dejamos de ver, comenzamos, bueno, a ser robots y ya no seres humanos. Y lo único que hacemos es bloquear la emoción, pero que tarde o temprano, como decía Freud, va a aparecer de la peor manera posible, sea que lo somatices en el cuerpo, sea que de alguna forma la vas a externalizar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tal vez no necesitas ser menos exigente, tal vez necesitas sentirte más segura sin esta armadura, como una tortuga encerrada, o como tú dijiste hace unos días, que me encantó tu metáfora, Danita, como un caracolito, ¿no? Ahí. Como un caracolito, exactamente, ¿no? Sí, no se trata de comenzar a bajar nuestros estándares o nuestros promedios, sino de subir nuestra compasión. Y acordémonos que también compasión no es, ay, pobrecita, sino también es compasión, con emoción, con qué me estoy conectando. ¿Y nos puedes a todo esto resumir las 4 herramientas en corto, Danita, para tomar nota? Sí, la primera herramienta es identificar la voz del perfeccionismo. ¿Quién es quien está hablando dentro de mí cuando quiero hacer todo perfecto? La segunda herramienta es separar el hacer del ser. Ujú. La tercera herramienta es practicar el ser suficientemente bueno. Y la cuarta es conectar con la emoción que hay debajo de ese perfeccionismo. Gracias, Dana. Y a todo ello regalamos 2 preguntas para que te las lleves a modo de reflexión, porque sin reflexión no hay aprendizaje y tampoco toma de conciencia. ¿Qué pasaría si hoy hicieras algo sin hacerlo perfecto? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y otra pregunta, ¿quién serías si tu valor no dependiera de hacerlo todo perfecto, de hacerlo todo excelente? ¿Quién Ujú. serías sin tu valor, entre comillas, de hacerlo perfecto? Y bueno, llegamos al final del Ah, episodio de hoy. Agradecerles por escucharnos, por escucharse. Y si sienten que este episodio puede ayudar, acompañar o si resonó con ustedes, compártanlo con denle quien crean. like, ¿verdad? Y con esto nos despedimos porque queremos dejarte este mensaje. No vinimos a esta vida a rendir un examen, vinimos a vivir. Y en ese sentido, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Chao.